Sí, emocionado, la verdad, por eso, emocionado porque nos mandan un par de conocidos que no han estado muy al pendiente de este aprendizaje o de la palabra. Me comentaron que tenían ganas de conocer, de aprender, pues sean ustedes bienvenidos, espero que lo estén viendo y si no estoy seguro que lo van a ver en repetición, entonces me da mucho gusto saber de esa inquietud. Y hoy voy a platicar de un tema que es bastante poderoso. Vamos a platicar de varios pasajes en los que intervino el profeta Elías. La verdad es que cada uno de los 4 pasajes que voy a mencionar el día de hoy, en donde intervino Elías, conlleva un estudio particular, pero hoy lo voy a hacer de manera resumida porque quiero darle continuidad a lo que vimos la semana pasada. Igual para los que no vieron la semana pasada el mensaje, sí los invito a que lo vean. Estuvo, creo que bastante poderoso lo que Dios nos pidió que habláramos, porque íbamos a entender cómo vamos avanzando en saber qué es lo que dice la Biblia, porque creo que todos entendemos que hay que leer la Biblia y hay que congregarnos y participar con el resto de los hermanos para ir aprendiendo. Pero la semana pasada yo explicaba cómo va creciendo del conocimiento de la palabra cuando la lees al entendimiento cuando ya más o menos sabes cuál es el mensaje real que te está dando. Pasas por una tercera etapa que es el discernimiento, cuando entiendes qué te toca a ti. Y en el último de los pasos es la sabiduría, es que la sabiduría es dada por Dios, pero Él te guió en todo el proceso. Esto vimos la semana pasada y hoy quiero leer algunos pasajes, insisto, con el profeta Elías, para alcanzar a ver cuando pasamos del conocimiento al entendimiento. Estoy seguro que si leemos estos pasajes vamos a entender una cosa, pero es como cuando vemos una película o leemos un libro después de un tiempo. Ya ven que a todos nos ha pasado, creo, desde una película que es muy simple, o un buen libro lo lees y lo agarras, no sé, 4 años después y lo vas a ver y entiendes otra cosa. ¿Por qué? Porque la película o el libro siguen siendo el mismo, pero tú eres el que cambió, tú eres el que obtuvo nuevos valores dentro de ti, conoces nuevas experiencias. Entonces, la misma información ahora la digieres de forma diferente. Bueno, con la palabra de Dios funciona igual. Es por eso que podemos estar aquí aprendiendo de la palabra y luego llegamos a ir a algunas otras congregaciones, escuchamos mensajes ahora en el YouTube. Y aunque es un mensaje que he escuchado 20 veces, estoy seguro que las 20 veces te deja algo diferente, precisamente por esa evolución que vamos pasando, del conocimiento al entendimiento, al discernimiento y a la sabiduría. Entonces hoy quiero platicar de unos pasajes alrededor del profeta Elías, para entender una cosa. Nosotros cuando decidimos y tomamos la decisión de seguir a nuestro Dios, hemos escuchado ese mensaje, lo hemos compartido ese mensaje muchas veces, sabemos qué es lo que tenemos que hacer. No creo que haya muchos que no sepan cuál es el trabajo que tenemos que hacer. Sin embargo, es cierto que en las primeras etapas de nuestra vida cristiana hay algo a lo que nos enfrentamos, es muy real, es el nerviosismo de cómo hablo de Dios como externo, que ahora simplemente el hecho de que ahora soy creyente, para no decirlo de otra manera, o quiero ser hijo de Dios, entonces tengo que hacer lo que me pide, entonces tengo que hacer cosas. Pero ciertamente uno a veces piensa que no está suficientemente preparado o no sabes cómo entrarle a problemas más o menos fuertes o condiciones fuertes. Hoy les voy a hablar de 4 cosas a las que te vas a enfrentar en la vida, porque es un hecho que te vas a enfrentar a ellas, y cómo es que lo atendió esos mismos problemas el profeta Elías, y cuál fue la recompensa que obtuvo el profeta Elías. Elías lo menciona en muchas partes de la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, precisamente por esta parte de podemos decir, de su enseñanza, de lo que él nos compartió, de cómo logró atravesar diferentes pruebas muy diferentes, con algo que al final vamos a resumir. Entonces, vamos a leer casi todo. De hecho, vamos a leer más o menos algunos versos. Los invito a que me acompañen a Primera de Reyes, en el capítulo 16. Ahí vamos a empezar, vamos a estar leyendo del 16, del 17, del 18. Casi no nos vamos a mover de ahí. Entonces, vale la pena que lean todo el libro de Reyes, pero vamos a empezar ahorita con el 16 para, como les decía, ir haciendo pequeños flashes sobre la participación de Elías en esta enseñanza. Dice en Primera de Reyes 16, 30 y 31. Esto para darle contexto a la primera de 4 pruebas a las que fue sometido o presentado. Dice: Acab, hijo de Omri,
hizo lo que ofende al Señor más que todos los reyes que lo precedieron. Como si hubiera sido poco el cometer los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, también se casó con Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y se dedicó a servir a Baal y a adorarlo. Acab era rey de Israel, es uno de los reyes de Israel. Pero si bien ya había habido una consecución de reyes que no habían hecho cosas buenas, o al contrario, habían hecho cosas desagradables a la vista del Señor, este Acab era el que los había, vamos a decirlo, superado, ¿no? Era el que había hecho más, porque abiertamente estaba adorando a otros dioses, y a Baal, que es como representación del enemigo, vamos a decirle así, es todo lo contrario, todo lo que no es bueno. Entonces, él abiertamente lo hacía. Entonces, en su posición de rey de Israel, del pueblo escogido, pues no era lo correcto. Entonces, ¿cómo lo podemos entender en nuestra vida diaria? En el hecho de que nosotros conocemos, estoy seguro que todos conocen, personas que no hacen lo bueno, personas que odian, personas que agreden, personas que se burlan, personas que personas que hacen bullying. Es decir, así como Acab hacía cosas desagradables al Señor, tú te vas a encontrar personas que hacen cosas desagradables al Señor y que estoy seguro que han escuchado hablar de Dios. Yo sostengo la teoría de que es difícil encontrar a alguien que pueda no haber escuchado al menos una vez en su vida hablar de Dios, por tanto ya no pueden estar exentos de esa responsabilidad. Pero hacen las cosas y hacen las cosas mal y hasta se burlan y desprecian todo lo que viene del Señor. ¿Qué es lo que hizo Elías? Vamos a ver su respuesta ante esto, ante la situación de alguien que hace las cosas en contra del Señor. Vamos por favor a 1 Reyes 17, nomás también de ahí el capítulo, a 17, en los primeros versos, vamos a leer del 1 al 6. Está impresionante, esta parte a mí me gusta mucho, es muy clara. Los que no conocen, los que no leen, los que se quedan solo en el conocimiento y no pasan ni siquiera al entendimiento, esto lo van a ver como un cuento, pero la verdad es que es poderosísimo. Dice en 1 Reyes 17:1: Ahora bien, Elías, el de Tisbé de Galaad, fue a decirle a Acab, el rey del que estamos hablando ahorita: tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías se fue al arroyo de Kerit, al este del Jordán, y ahí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne y bebía agua del arroyo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando encontramos a estas personas que te menciono, que están haciendo las cosas mal del Señor? ¿Qué es lo que podemos y no podemos hacer, o debemos y no debemos hacer? Lo que debemos hacer es señalar que está mal, pero no podemos juzgar al que está haciendo mal las cosas, porque ese trabajo no nos corresponde a nosotros. Pero es un hecho que te vas a enfrentar a ello muchas veces, y es importante que tú digas las cosas que son correctas. Tienes que llenarte de valor para decir las cosas que son correctas. Ciertamente aquí en este pasaje, el Señor le dice a Elías: tú que vayas y te quedes en un lugar, no te preocupes por tu sustento, yo me encargaré. Bueno, yo te digo a ti lo mismo. Tienes que saber que cuando tú expones lo que está mal, debes hacerlo sin preocupación de lo que viene después, porque lo que más nos da cuando decimos algo, oye, esto está mal, lo que más nos da es temor de una represalia. Lo que más nos da es el nerviosismo de qué van a pensar, porque ahora resulta que yo soy el que habla de Dios cuando antes no lo hacía. O si soy un cristiano de muchos años que he ido a congregaciones y que considero que sé la palabra, muchas veces por evitar molestias no digo lo que es incorrecto. Aquí lo correcto es hacerlo y decirlo, porque el Señor no lo pide, ¿sí? No a manera de juicio sobre las personas que están haciendo mal, sino una manera de corrección amorosa en la que yo te digo a ti que estás haciendo mal y que con eso no te vas a salvar. Entonces, esa corrección, ese señalamiento de lo que está hecho mal, no es un señalamiento a la persona porque está haciendo mal, es un señalamiento al hecho que es incorrecto. Pero tienes que hacerlo con total fe y confianza de que el Señor te va a sustentar después de lo que tú digas. No tengas miedo de lo que va a suceder después de que tú digas, porque así como Elías
¿sí? Al decírselo a un rey, obviamente a un rey que era pues malo, por decirlo de una manera simple, pues ¿qué iba a pasar? Pues inmediatamente le iban a buscar pues para... Pero había grandes planes para Elías. Entonces el Señor le dice, ve, quédate en un lugar y no te preocupes. No te preocupes por comida ni bebida. Ahí hay agua, yo te voy a llevar la comida. ¿Cómo te va la comida? Pues con los cuervos. Es impresionante que eso sucedió. Si lo viéramos hoy ahora sí que en vivo y en directo, en la vida real, sería impresionante ver algo así. Bueno, eso sucedió. Por eso les decía, cuando pasamos del conocimiento, ya lo leí, ya entendí que lo que te está diciendo es que Él te va a proteger. El entendimiento te dice que esto realmente va a pasar. O sea, te entra la confianza. Tú pusiste la parte de confianza en la cual, ante lo que tú vas a señalar, Él te va a proteger, ¿sí? Y Él cumple su parte. Esto que vimos a través de Elías es cierto. Tú tienes que presentarte ante esa prueba y decirlo sin ningún temor, sin ninguna clase de duda, ¿sí? Ciertamente, y ya lo hemos platicado, es en las palabras, cuando a veces nos entra un poquito de cómo decirlo. Pero más importante es la certeza. Acuérdense que el Espíritu, ya lo vimos hace algunas semanas cuando hablábamos de cómo Él te va transformando, Él cómo te va perfeccionando una vez que tomas su decisión. ¿Se acuerdan? Lo vimos hace como 4 semanas. Él te va perfeccionando. Bueno, entonces no temas de que vayas a decir lo incorrecto, porque vas a decir lo correcto. El tema es que de tu corazón salga que tienes que señalar lo que está mal. No para criticar, sino para decir, si sigues así, tú vas a perder la oportunidad de ir con el Señor. Esa debe ser tu misión, decirle a la persona que está mal para su beneficio. No que está mal para que luego te digan, ay, tú eres bien criticón. A esta prueba te vas a enfrentar. Cada vez que tú señalas algo malo, vas a escuchar voces que digan, tú de cuándo acá, o tú quién eres. Pero tú no lo estás haciendo por criticar, tú lo estás haciendo por apoyar a la persona que está en el error. Bajo ese entendimiento, bajo ese saber, entonces cualquier palabra va a ser palabra de provecho para la persona que escucha. Tal vez no reaccione en ese momento, pues va a reaccionar después, esperemos. Pero si ya no te toca a ti, tú sembraste una semilla que habrá de germinar si cayó en tierra buena. Si no cayó en tierra fértil, entonces esa semilla se perderá, pero es tu chamba hacer ese sembrado, ese poner las semillas. Entonces tú tienes que estar en la conciencia o en el entendimiento perfecto de que al ser creyente tú tienes esa responsabilidad y esa prueba que se te presenta no es de gratis, es para algo, es para que tú la ataques, la prueba me refiero. Entonces cuando tú corrijas a alguien solo te pido que seas cuidadoso en señalar lo malo, como quien le dice a su hijo, creo que es un ejemplo muy fácil para los que tienen hijos, ¿sí? Cuando tú le dices a tu hijo no hagas esto, sabes que no le va a gustar, sabes que va a ser berrinche, sabes que va a ser incómodo al momento, pero tú no lo hiciste por molestar a tu hijo, tú lo hiciste porque quieres lo mejor para tu hijo. O para los jóvenes que todavía no están casados, cuando tú tienes un gran amigo y que sabes que la está regando, tú le dices y sabes que son amigos porque le dices, ¿sabes qué? Aquí le estás regando, viejo. Lo dices con ganas de ayudarle a tu amigo, no para criticar a tu amigo. Bueno, bajo esa expectativa, te invito a que hagas lo que hizo Elías, ¿sí? O sea, tienes toda la certeza de decir lo que está mal. Una segunda prueba a la que se enfrentó Elías, esta también está impresionante y que tú como creyente te vas a enfrentar no una sino muchas veces, y quienes vamos a congregaciones desde hace años lo hemos visto muchas veces. Es la siguiente. Vamos a leer ahí mismo en 1 Reyes 17. Primero voy a leer del 7 al 9. Dice: algún tiempo después, esto sucedió después de lo de los cuervos, donde estuvo Elías. Algún tiempo después se secó el arroyo, porque no había llovido en el país, pues 3 años no hubo, 3 años y medio no hubo agua, ¿sí? Porque fue la decisión de Dios que eso sucedía dándole el poder a la voz de Elías. No había llovido, se secó el arroyo. Entonces la palabra del Señor vino a él y le dio este mensaje: ve ahora a Sarepta, de Sidón, y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Nos pasamos al 12, vamos a leer del 12 al 16. Tan cierto como vive el Señor tu Dios, respondió ella una vez que se le encontró, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. No temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer.
Pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue e hizo lo que había hecho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Si Él te dice, ve para allá, lo mejor que tienes que hacer es ir para allá. Hago esta pausa y continúo con la lectura. Ahora vamos a leer del 17 al 24. Dice: poco después se enfermó. O sea, imagínense cómo estaba en este caso la viuda ahí en Sarepta. Recibe a un hombre y le dice: pues yo creo que eres hombre de Dios, porque llegaste y me dijiste que hiciera pan y que no se iba a acabar la harina en la tinaja, y no se acabó. Y no se acababa el jarro en el aceite en el jarro, y no se acabó. Entonces empieza a confiar en ti, pensando que tú eres en este caso la figura de Elías, ¿no? Pero continúa la historia. Dice: poco después se enfermó el hijo de aquella viuda, y tan grave se puso que finalmente expiró. Entonces ella le reclamó a Elías: ¿por qué te entrometes, hombre de Dios? Interrogación. ¿Viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo? Dame a tu hijo, contestó Elías, y arrebatándoselo del regazo, Elías lo llevó al cuarto de arriba donde estaba alojado y lo acostó en su propia cama. Entonces clamó: Señor mi Dios, ¿también a esta viuda que me ha dado alojamiento la hace sufrir matándole a su hijo? Luego se tendió 3 veces sobre el muchacho y clamó: Señor mi Dios, devuélvele la vida a este muchacho. 3 veces lo hizo. El Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Elías tomó al muchacho y lo llevó de su cuarto a la planta baja, se lo entregó a su madre y le dijo: tu hijo vive, aquí lo tienes. Entonces la mujer le dijo a Elías: ahora sé que eres un hombre de Dios y que lo que sale de tu boca es realmente la palabra del Señor. ¿Qué podemos aprender de esto? A ti que estás ya en el camino que nos marca nuestro Dios. A ti que vas iniciando en tu proceso de transformación a una vida mejor. Te vas a enfrentar a muchísimas personas que escuchan algo y te dicen: ay, qué padre es de Dios, me llegó, me siento de verdad extasiado y quiero seguir a Dios. Y en una pequeña prueba: no, pues es que hacen esto, no, pues es que en la iglesia son así, no, pues es que es esto, y empiezan a renegar y dejan de confiar. Es que yo el otro día escuché que uno de los hermanos dijo un par de malas palabras, no, yo ahí no, o sea, ese Dios no existe, y empiezan a renegar, pero luego les pasa, y otra vez: no, sí, soy hijo de Dios, no, sí quiero. Estas personas que tristemente no alcanzan a entender el mensaje, no alcanzan a entender lo que debemos de hacer. Quizá alcanzaron el primer grado que yo les mencionaba, que es el conocimiento. ¿Por qué? Pues porque han ido a la iglesia y han escuchado la palabra y han leído la Biblia, pero no entendieron que mucho de esto es la firmeza en el corazón. A la primera prueba se salen y se quejan y despotrican y señalan, y luego a lo bueno les pasa y otra vez sí soy hijo de Dios. Y a lo bueno, malo les pasa y otra vez no. A ti como creyente te digo que te va a pasar esto mucho, y no te desesperes. No caigas en la tristeza de decir: chin, híjole, en la congregación ahorita somos 40 y mañana somos 10. Y luego soy feliz porque ahora somos 200, pero ahora estoy triste porque hay 7. No funciona así. Funciona en el entendimiento que tú puedes ser instrumento, primero para aprender y después como instrumento para ayudar a otros a enseñar. Si tú eres capaz de decirle a un amigo, a una amiga, a un vecino, a tu familia: vente, vamos a la iglesia, ¿sí? Y ves que se emocionan, pues qué bueno. Pero si ves que flaquean, pues no está mal. Es tu labor volverles a decir. ¿Me explico? Porque a esa prueba te vas a enfrentar. A esa situación en la cual la gente es de repente inestable. Va a pasar mucho por una razón bien simple: porque su fe todavía no ha sido arraigada. Porque la verdadera conversión no ha iniciado. Solo se quedaron en ese primer paso en el que, ya conocí, ya me aprendí Juan 3:16, ¿no? Que es lo que dicen que, luego nos dicen que como nos aprendemos ese ya somos hijos de Dios. No, nada que ver, nada que ver. Es porque aprendes y aprendes y aprendes y pasas del conocimiento al entendimiento. Es como escuchar esta historia de Elías, la puedes conocer al leerla, pero la entiendes al saber de qué estamos hablando. Y como les decía, cada uno de estos 4 pequeños pasajes que voy a señalar hoy, después los analizaremos cada uno en todo su contexto y en toda su profundidad, pero hoy nada más quiero señalar un hecho en general.
Elías ve la duda de la señora y no critica a la viuda. Lo que hace es, vuelve a poner la obra de Dios por delante. Él ora y le vuelve a dar a su hijo. Y la viuda vuelve a decir, sí creo en Dios. Pero también ya había dicho que creía en Dios antes, O sea, la cuestión es que ya lo había hecho. Pero ante la prueba, no dudo que debe ser traumante una situación donde perder un hijo te afecta. Yo no digo que no. La cuestión es que tú lo vas a enfrentar todos los días con gente que solo porque no había aire acondicionado en la iglesia, ¿cómo voy a estar yo ahí? De veras. Cosas tan simples como esta. De repente hay gente que ya no quiere ir ahí, en lugar de permanecer. Elías no se espanta, Elías no duda, Elías no pone ningún comentario adicional más que, bueno, Señor, ayúdame para que ella regrese a creer en ti. O sea, él no hizo nada por él, sino que oró a Dios, prácticamente diciéndole, ayúdame, Señor, para que ella otra vez esté. Entonces tú vas a hacer lo mismo. Yo te invito, cuando tú conozcas a alguien que fue y que de repente ya no fue, pues entonces lo que tienes que hacer es volverle a decir que vuelva a ir. Pídele a Dios que te dé la sabiduría y conocimiento para poder decir las palabras correctas para que otra vez se acerque. Una vez escuché que alguien mencionaba, la vida en las congregaciones es así, entran y salen. Sí, no debiera, pero así es. Entonces no tenemos por qué estar tristes ante esa eventualidad. Al contrario, tenemos que estar contentos los que alcanzamos ese grado de entendimiento y los que alcanzaremos el grado de discernimiento y los que algún día primero encontraremos el grado de sabiduría. Debemos estar contentos porque podemos ser instrumentos de nuestro Dios. Mientras más seas instrumento, más has ganado en tu camino. Si no llegas a ese punto, la verdad es que no pasaste. ¿Cómo puedes hablar de una conversión en tu vida, una transformación al camino que nos pide nuestro Dios, si ni siquiera entendiste? Solo aprendiste, pero no entendiste. Entonces es importante que, como hemos señalado aquí muchas veces, hay que profundizar. Esa palabra profundizar no debe darnos miedo. Es, yo dejo que mi Dios obre por mí. No significa, yo dejo que Dios haga lo que quiera. No, dejo que Él me transforme. ¿Sí? ¿Con qué? Con momentos de oración en privado, tal como dice la palabra. ¿Sí? Con momentos en los que yo amo a mi prójimo sin importar cómo es mi prójimo. ¿Sí? Y pidiéndole a Dios su bendición, su sabiduría. Tú haces eso, Él llegará. Hace tiempo les platico, y yo creo que mi Dios nos tenía preparados y nos tiene preparados grandes cosas a un servidor y a mi esposa y a mis hijos. Hace tiempo vivíamos no cerca de aquí, vivíamos a unos 20, 25 minutos. Y por X o Y razón, de repente empezamos a venir una vez y otra vez. Fue cuando empezamos a reunirnos mucho con el pastor Rogelio, con su esposa, con sus hijos, estaban más chiquillos todos, ahora ya Jared ya está más alto que yo. Pero de repente salía un evento, y luego salía otra cosa que hacer, y le digo a mi esposa, le digo, a mí se me hace que Dios no nos está llamando, a mí se me hace que nos está empujando, nos está diciendo ya vete para allá. 6 años, ¿o cuántos años? Ya 6 años acá. Y ante esta oportunidad de compartir la palabra, digo, por algo era. Y me siento afortunado y dichoso de haber escuchado la palabra de Dios que decía, haz eso, así que también, déjate guiar. Ante estas personas no señales, no critiques, ayúdalas a que vean lo que ves tú, es con amor, ¿sí? Que Él te llamó, decía uno de los cantos. Sin dudar me escogiste, por mi nombre me llamaste, decía uno de los cantos. Pues sí, a cada uno de ellos, aunque hoy sea inestable, aunque hoy no esté profundizando, ya también los llamó. El hecho que ya hayan ido al menos una vez es que ya los llamó. La cuestión es que tal vez ellos no alcanzaron a escuchar. Tu chamba es ayudarle a destaparse toda la... Bueno, no sé, a ver, que oigan mejor. Esa es tu chamba. Si no, entonces, ¿qué caso tiene estar sentados en una congregación 8 años o 10 años? Si no entiendes que tu labor es esa. La tercera prueba o el tercer evento en el que te vas a enfrentar y que Elías nos muestra el camino es en 1 Reyes 18, en versos 16 y 18. Cuando lleva a regresar la lluvia, Elías recibe la instrucción del Señor de ir a buscar a Acab otra vez para señalarle que lleva a acabar eso. Pero fíjense lo que sucede.
Abdías, que era un administrador, era parte del equipo de Acab, aunque él era bueno, vamos a llamarlo así, él creía en Dios, él trabajaba en palacio y le ayudaba a Acab. Si Abdías fue a buscar a Acab, le informó de lo sucedido, que ya había encontrado a Elías, que no lo habían encontrado. Así que este fue al encuentro de Elías, y cuando lo vio le preguntó, estamos hablando de Acab, el rey, el que era malo, ¿eres tú el que le está causando problemas a Israel? Y Elías le contesta, no soy yo quien le está causando problemas a Israel, respondió Elías. Quienes se los causan son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. El rey Acab, fíjense cómo actuó el rey Acab. Sabe que fue por la palabra de Elías, bueno, por la palabra de nuestro Dios, a través del instrumento que era Elías, que no llovió. Entonces por eso lo buscó y lo buscó y lo buscó y lo buscó hasta que por fin lo encontraron. Bueno, de hecho no lo encontraron. Elías regresa porque es instrucción del Señor a decirle, ya se va a acabar esto porque te tienes que corregir. Llega y lo primero que le dice el rey es por tu culpa que no hay agua. Entonces Elías le dice, no es por mi culpa, es por tu culpa. Sí, yo fui el que dije que no lloviera, por instrucción de mi Dios. Pero el que tiene la culpa de que eso haya sucedido eres tú. Entonces, yo te comento que vas a encontrar en tu vida gente que no va a aceptar que lo que está haciendo mal lo está alejando de Dios. Muy al contrario, cada vez que algo le suceda, entonces van a buscar a Dios para decir, a ver, ¿por qué Dios permite los asesinos? A ver, ¿por qué Dios permite que haya pobreza? A ver, ¿por qué Dios permite que haya muertos de hambre en África? Ya ves que siempre te ponen ejemplos. Todo por National Geographic, que pasó unas fotos de unos niños en miseria. Tristemente la miseria está en todo el mundo, entonces no se vayan con esas fotos. Pero la gente dice, a ver, ¿por qué tu Dios permite todo eso? Sin entender cuál es el papel del hombre, cuál es el papel del mundo, cuál es el papel del maligno del que hablamos hace 2 semanas. ¿Sí? ¿Y por qué están las cosas como están? Pero esas personas que no entienden, no quieren entender, te van a decir, es por tu Dios porque estamos afectados. Tengo un familiar, él señala que es ateo, pero me agrada porque dentro de lo que hace él, nunca está ¿cómo decirlo? Nunca está en contra, sino que escucha. Yo tengo la firmeza en el corazón de que Él un día va a aceptar a nuestro Dios. Estoy seguro que va a llegar un momento en que va a suceder. Estoy seguro porque Él abre su mente al entendimiento y acepta. Las veces que yo le hablaba y le digo, pues es que es por esto, y es por esto, y es que es por esto. Y yo veo que sus ojos así como que dicen, está chido esto. Pues algún día estoy seguro que va a llegar, pero por lo pronto me llama la atención que aún siendo lo que Él llama ser ateo, esté dispuesto a escuchar. El problema con mucha gente es que escucha la palabra de Dios, escucha hablar de Dios, escucha hasta los mensajes que vienen en WhatsApp, en Instagram, frases, refranes, pensamientos, oraciones y de todo. ¿Sí? Ah, qué bonito. Ah, sí, qué chido. Oh, ya no me están mandando, ya. Pero algo malo le pasa y le echan la culpa a Dios. A eso te vas a enfrentar muchas veces. Muchas veces. Y entonces tú con la mano en la cintura y con el poder de Dios, tal como lo tuvo Elías, tú le tienes que decir, no es cierto. El de la bronca eres tú. Así, el problema eres tú. Porque tú eres el que has alejado a Dios de tu vida. No es que Dios te haya dado la espalda, no existe eso. Porque Dios está en todos lados y Él irradia amor y misericordia todo el tiempo. Tú eres el que no has querido verlo. Pero mientras tú no hayas querido e intentado verlo, no me puedes decir que Él te abandonó porque tú no has entendido nada. Y vuelvo al mismo tema. Tú que señalas que Dios es el causante de lo malo, yo te invito a que vengas, a que escuches, a que conozcas, aprendas, disciernas y luego adquieras sabiduría para que sepas que estás equivocado. No es lo mismo que el primer ejemplo que les puse. En el primer ejemplo que yo les puse eran personas malas actuando mal. Aquí son personas, perdón por la expresión, ignorantes del verdadero mensaje de nuestro Señor y que se dejan guiar por cualquiera para decir, Él tiene la culpa. Sí, Él tiene la culpa. Pues no, que es bueno. Pero cuando alguien dice, pues no, que es bueno, significa que nada más escucharon hablar de Él. O sea, sí. Pero entonces no fueron ni confirmaron la fuente, no fueron ni confirmaron la veracidad de los datos. ¿Dónde está? Pues en la Biblia. Y de la Biblia se
se desprende todo lo que entendemos. Ahí está. La verdad es que ahí está. Entonces Elías no duda ni tantito en decir, porque Elías no dijo, no, pues allá renta con Dios. ¿Verdad que no dijo eso Elías? No dijo, no, pues yo creo que te está yendo mal pues por esto, ¿eh? Ya ve cómo le hacemos, ¿no? Luego que evitamos el conflicto de, pues yo creo que es por esto. No, dile abiertamente, no, el de la bronca eres tú. El del problema eres tú. El que está actuando mal y no quiere aprender, eres tú. Entonces yo te invito a que no tengas temor ni duda en que cuando alguien te diga que es por culpa de Dios lo malo que sucede, tú le digas abiertamente, no es cierto, no es cierto. Si tú en ese momento sientes que no tienes la respuesta para debatir lo que te están comentando, precisamente ahí es donde dices, para eso están los hermanos, para eso nos congregamos, para eso está el pastor. Porque con él vas y le preguntas, o con ellos vas y les preguntas, oye, me dijeron esto. Ah, perfecto, mira la respuesta aquí está. Y seguramente te van a señalar un pasaje en la Biblia. Para cada inquietud que se le presenta al hombre, hay una respuesta en la palabra de Dios. Así de simple. Para cada inquietud hay una respuesta. No hay respuesta que no sea cubierta con esto. Entonces, no tengas temor en que quien culpe a Dios o señale a Dios como responsable de lo que no sucede o lo que sucede mal o de lo que no sucede a su conveniencia de esta persona, tú dile, no es cierto, no es cierto. Así como Elías dijo acá, el problema eres tú. Porque tú como rey, no se lo dijo, pero entre líneas lo entiendes, tú como rey de Israel, el pueblo elegido, tú tienes que guiarlos hacia un mejor lugar, espiritualmente hablando, y estás llevándolos hacia otro lado. ¿Cómo esperabas que te fuera? ¿Cómo esperabas que te fuera? O sea, no puedes estar adorando a los Baales cuando sabías desde que aceptaste la responsabilidad de ser rey, ¿sí? Estás adorando a los Baales y quieres que te vaya bien, no va a suceder. El cuarto ejemplo de lo que pasó con Elías y que nos debe dejar una enseñanza en nuestra vida diaria, ¿sí? Lo vamos a leer ahí en 1 Reyes 18, vamos a leer primero del 22 al 24 y luego del 36 al 39. Dice, entonces Elías añadió, está hablando con Acab todavía y con su mujer. Entonces Elías añadió, yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. O sea, te están echando un montón, ¿eh? Tráiganos 2 bueyes, que escojan ellos uno y lo descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Entonces invocarán ellos el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero, y todo el pueblo estuvo de acuerdo. ¿Sí? Empiezan los 450 profetas de los Baales a hacer todo tipo de rezos y de gritos y de danzas y todo pasa todo el tiempo que era para el sacrificio y nada, ni una chispita, sí, literal, ni una chispita. Pero luego vienen del 36 al 39. A la hora del sacrificio vespertino, es decir, ahora le toca a Elías, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así. Atención, y oró así. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Esto que acabo de leer, hermanos, es poderosísimo, es poderosísimo. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo a ti su corazón. En ese momento cayó fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras del suelo y hasta lameó el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo vio esto, se postró y exclamó, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Hay veces quienes quieren atacar directamente a Dios y lo van a atacar a través de ti. Ya no son las personas que dudan de Dios, como en el tercer ejemplo, o las personas que hacen mal, son las personas que te atacan a ti. Te atacan a ti, que te van a decir es que tú eres así, es que tú eres así, es que tú hablas de Dios pero eres así. No te sientas mal ni tengas miedo. A Elías lo atacaron 450 profetas. 450. Él
como dijera Piporro, a los que les gustaban las películas de hace muchos años, calmado el hombre, calmado. Él lo dijo tranquilamente, está bien, ¿creen que yo soy el que estoy mal? Vamos a probar. Demuéstrame tú lo que tú tienes y yo te demostraré lo que yo tengo. Así de simple, ¿eh? Sin pelear, sin nada. Está bien, son muchos, ¿creen que yo soy el hermano? Demuéstramelo. Demuéstrame que estoy mal. Entonces tú le vas a decir a las personas que te atacan lo mismo que le digas, demuéstrame que estoy mal. ¿Sí? En la vida real, en el día a día, la gente te va a presentar argumentos y argumentos y argumentos. Pero no van a poder contra la verdad. Los argumentos son una cosa, los hechos son otra. Los hechos de Dios se palpan, se pueden sentir, se pueden ver en la vida, en tu transformación, en tu alcance, en tu felicidad. Y sobre todo una palabra clave, en tu libertad. El que es creyente y es hijo de Dios, confía en Él y sabe que a pesar de las vicisitudes de la vida, puedes vivir en libertad y puedes ser feliz. La diferencia entre alguien que cree en nuestro Dios y alguien que no cree es que ante cualquier cosa sigue siendo feliz. Porque sigues viendo la luz arriba. El que no, con cualquier sombrita se espanta. Entonces, estos cuates les dice Elías, vamos a probar, pero en una arena, no en el de dime y dime, sino en una arena en donde los dos estemos al mismo nivel. Vamos a comprobar lo mismo. Ellos no pudieron y él sí pudo. Hubo otra ocasión en la cual Elías vuelve a llamar a traer fuego del cielo, o a hacer el Señor a través de Elías que cayera fuego del cielo. Lo intentaron atacar y él en 2 ocasiones cayó fuego y aniquiló a los que lo iban a hacer daño, porque él tenía que cumplir la misión que Dios le pidió. Pero lo que voy con este cuarto mensaje, en donde estos 400 personas lo atacan, es que tú puedes confiar en que vas a salir sin ninguna raspadura. Es como los niños cuando se pelean, hasta los adolescentes todavía, ¿no? Se pelean y se dicen, y normalmente el que pierde la pelea como quiera te dice, sí, pero te dije esto, sí, pero sí te alcancé a arañar. Así va a pasar con los malos, te van a atacar, pero no te van a poder hacer nada. Literalmente, no te pueden hacer nada. Acuérdense de las bienaventuranzas, ¿sí? Bienaventurados aquellos que son perseguidos por causa mía, injuriados, perseguidos, lastimados por causa mía. Entonces, así como Elías estaba con toda la serenidad y toda la tranquilidad de decir, pues dime lo que tú quieras, o sea, yo sé que estoy bien. Fíjense, son 3 casos diferentes, perdón, 4. Una en donde él va y le dice a los que estaban haciendo mal. Otro en la que no tiene que defender a Dios, sino que deja actuar a Dios. Y esta donde él es atacado, confía en que Dios lo va a proteger. Y tanto lo protege que el final de la vida de Elías aquí en esta tierra, es impresionante, la verdad. Ahorita se los voy a leer, ¿sí? Pero aquí hay que quede claro que el poder de Dios está, como lo leímos ahorita, en el 36, si no lo recuerdo. Dice, oró así: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Una parte esencial de un creyente es que pueda decir abiertamente que es un hijo de Dios. Platicaba yo con mi esposa en días pasados y le decía que en lo personal, yo, Juan José Holguín, si hay algo que a mí me da vueltas aquí en la cabeza, y me da vueltas y me regresa y me regresa y me regresa aquí en la cabeza, ¿sí? Es que, no sé si en otras partes del mundo, pero aquí en México, y particularmente en esta parte del occidente del país, la posición del varón ante la iglesia o ante Dios es muy débil. Guadalajara históricamente, hasta en las películas, Pedro Infante, Negrete, Javier Solís, todos ellos, hacían una exaltación al macho mexicano. En todo el mundo hablan del macho mexicano. Hasta Hugo Sánchez le decían el macho porque era lo único que conocían de México. Una caricatura de Megamente, uno de esos, ¿no? De mi villano favorito. Hay un malo latino y le dicen el macho.
El problema es que la gente ordinaria como tú y como yo, hay muchos hermanos que tristemente creen esa falsa idea romántica del hombre bravo, conquistador y más todos los valores equivocados, ¿no? Pero la siguen viviendo. Y en México el papel del varón es muy débil. A las iglesias van normalmente las mujeres. Y los pocos hombres que van, casi siempre van porque las llevaban de las orejas las mujeres. Yo puedo admitir abiertamente, sin darme mucha pena, poquito, que yo soy uno de esos. Yo soy de los que mi esposa me llevaba así. Gracias a Dios entendí que eso no es lo que tenía que ser. Entendí que yo soy el que tiene que liderar el proyecto en mi casa, que yo soy el que tiene que darle peso a mi familia, que yo soy el varón, que soy el responsable, que yo soy cabeza de mi familia como Dios es cabeza de mi vida. Otra vez, lo leí, ya lo había leído muchas veces. Entré a la iglesia a los 40 o 42, por ahí sí, no sé cuántos tengo. Por ahí sí. ¿Cuántas veces había leído ese pasaje? 15 veces. Muchas veces a la iglesia lo leí, pero no entendía ni jota. Hasta que permití, dije, estaba hablando de mí. Estaba hablando de mí. Y entonces tomé esa decisión. Pues aquí es igual. Aquí dice, que todos sepan hoy que tú eres Dios Israel y que yo soy tu siervo y que he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué estoy aquí hablando enfrente de ustedes? ¿Por qué vemos cómo transmitir? ¿Por qué vemos cómo hacer la palabra? ¿Por qué hacemos este esfuerzo? Porque hago lo que a mí me pidieron que hiciera. El tema es que a ti, hermano, también te lo pidieron. Si tú no lo has hecho, es que estás en una de las 4 partes que acabo de mencionar. O eres de los que está haciendo lo malo, o eres de los que eres pusilánime y que cualquier cosita te derrumba, o eres de los que culpa a Dios por tus desgracias, ¿sí? O eres de los que ataca a Dios porque no sabes ni dónde estás parado. Así de simple. Entonces, si estás en una de estas, te lo digo abiertamente, estás equivocado. Haz lo que hizo Elías. Ora, dile a todo el mundo que tú eres siervo de Dios, que tú eres un hijo de Dios, que trabajas para Él y haz lo que Él te pide. Porque pues es el creador de todo y te lo pide, no sé qué otra instancia te pueda mover. Y te lo digo no como un regaño, no como una reclamación. Te lo digo como una exaltación para que ganes libertad, para que ganes el favor de Dios, la bendición de Dios. Yo te amo como seas. Yo te quiero amar como tú seas. Pero tus peleas las tienes que pelear tú. Tus batallas tienes que librarlas tú. Y la mejor manera es que pases por un conocimiento de la palabra. Pidas y ores para obtener ese entendimiento. Cuando llegue el discernimiento, tú vas a ver lo que tienes que hacer. Tú vas a saber lo que tienes que hacer. Y Dios quiere que te llene de sabiduría para que entonces seas cabeza de muchos. Porque te lo vuelvo a decir, varón, esa es tu responsabilidad. El que me esté escuchando, cualquiera de los varones que me esté escuchando, así sea chico, yo se lo he dicho a mi hijo que tiene 9 años. ¿Sí? Hasta el más grande de los varones, me refiero a edad, les estoy señalando lo mismo. En amor les pido que entiendan que ese es su trabajo, ese es su chamba, ese es su destino. Para eso nos hicieron más fuertes física, mental y emocionalmente, para soportar mayores cargas, porque vamos a tener una responsabilidad. Entonces no dejen las cosas de Dios a que sucedan como pasó con estos 4 ejemplos. Hagan lo que hizo Elías. Elías oró. ¿Vale la pena el esfuerzo? Vamos a ver, vamos a Segunda de Reyes 2:11. Elías, ya hacia el final de su vida, como empieza a enseñar a alguien que se va a quedar, se puede decir, en su lugar, aunque no necesariamente era un lugar así como por segmentos, pero sí va instruyendo a alguien que se llama Eliseo, al que le va a dejar su manto, que es una señal del papel de profeta. ¿Sí? Iban caminando juntos, dice en el 2:11 de Segunda de Reyes, iban caminando y conversando cuando, de pronto, los separó un carro de fuego con caballos de fuego, y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Imagínense qué dicha, qué maravilla que fue ascendido. Fue tal
su obediencia, fue tal el poder de su oración, fue tal su valor para decir a todos, como estos 4 ejemplos que te puse, que Dios es su Dios y que Él era su siervo y que Él iba a hacer lo que le tocaba hacer sin temer nada, que ganó como recompensa eso. Imagínense qué maravilla. Sin embargo, hay algo que te quiero señalar y que quiero que lo pongas ahí con marcatextos ahí en la Biblia, para que no se te olvide, porque esta historia de Elías puede sonarte fantástica. Voy a pedir que vayas a Santiago 5:17 y vas a encontrar una maravilla. Esta es de las que vas a ponerle en post-it, marcatextos, o si es digital, no le pongas un post-it, no te va a servir de nada. Ponle ahí un marcador. Dice Santiago en el 5:17. Voy a leer el 16 para darle contexto al 17, pero lo importante es el 17. En el 16 dice: por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. La oración del justo es poderosa y eficaz. Ahora sí el 17. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Santiago te está diciendo, todo eso que aprendiste de Elías, tienes que saber, tienes que entender que Elías era exactamente como tú y como yo. No es un personaje de cuento. Elías fue una persona igual que tú y que yo, que estaba aquí en la tierra, que caminaba, y que comía, y que se dormía, y que igual que tú. La diferencia fue el fervor con el que oró, la fe que le puso, el valor que tuvo para enfrentar todas estas cosas, y por algo es que fue seleccionado por Dios, como decía el canto, te escogí a ti, Elías, para que tú hagas eso, no para que todos digan, wow, qué chido Elías, sino es para que todos digan, ah, canijo, tú eres Elías. Tú tienes el poder, tú tienes las herramientas, tú tienes lo que se necesita para hacer lo mismo que hizo Elías. Y si bien las señales milagrosas han cesado, no ha cesado la instrucción de nuestro Dios. La precisión que tiene nuestro Señor para los tiempos y cuándo se ha de acabar, cuándo llegará su segunda venida, y todo lo que tenga que suceder es perfecta. Cuestiones de conocimiento, de sabiduría, de experiencia, de tecnología, de historia, van a ser el momento que tengan que ser. Estamos llegando al momento porque tenía que llegar este momento. Pero entonces tú sí puedes hacer lo que hizo Elías. Entonces tú tienes esa chamba, empezando por la valentía, por el decir, yo le creo a mi Dios, sé que existe, sé que yo trabajo para Él y voy a hacer lo que Él me dice. Entonces dile a tu compañero de trabajo, oye, te invito a que escuches la palabra de Dios. No, es que el domingo yo no puedo, porque el domingo voy a la mañana a X. No te preocupes, ahí está Facebook. Revisa el video a la hora que regreses. ¿Me explico? No es invítalo a una iglesia, X iglesia, tal hora. No, es invítalo a escuchar la palabra de Dios. El que nos congreguemos es porque es sensato y le agrada a nuestro Señor, porque entre todos hermanos nos aconsejamos, nos cuidamos, nos apoyamos en el Espíritu. Pero al final es tu chamba individual, tu salvación, tu desarrollo. Y el varón es tu desarrollo, tu chamba, más el de tu esposa y tus hijos. No te olvides, no te olvides. La salvación es individual, el trabajo es individual, pero en caso del varón, aparte, tienes que llevarte a tu esposa y a tus hijos. No tienes opción. No tienes opción. Entonces, tal como pasó con Elías, yo te invito de corazón a que lo hagas. A que invites a tu compañero de trabajo, a tu compañero de escuela, a la señora con la que intercambias palabras ahí en la tienda. No todas las veces, a lo mejor, ¿va? No todo el día vas a andar con tu registro del censo de la iglesia, ¿verdad? ¿Ya fuiste? No. Pero que sepan que tú dices abiertamente, oye, es que yo soy un hijo de Dios. ¿Por qué? Pues por lo que ya platicamos en semanas anteriores. Estoy haciendo lo que me toca aportar, por eso voy a alcanzar la distinción de ser llamado hijo de Dios. O sea, si no lo he visto, váyanse los videos en Facebook. Por cierto, hago el comercial, ya estoy subiendo todos los videos pendientes semana. Me faltan nada más 20. Pero ahí van, ya subimos como 8 o 10 de los que tenemos pendientes.
pero yo creo que en las siguientes 2-3 semanas ya subimos todos los videos que tenemos ahí, bueno, salvo los que a lo mejor tengan por ahí. Pero ahí vamos subiendo videos poco a poquito. Yo espero que, no sé, antes de que acabe mayo, a lo mejor mediados de junio, ya tenemos todos los videos. Ahorita tenemos arriba, ¿cuántos serán? ¿Unos 25? No sé, por ahí, más los que faltan. Y luego pues ya los que se irán acumulando, ¿no? Pero entonces invita a todos a quienes tú conozcan, que vean que tú eres un hijo de Dios, que respetas a Dios, que le das gracias a Dios. Acuérdense que no es un creyente o un cristiano, vamos a utilizar ese término, porque te la pasas todo el día acá orando. No, yo es que yo... No, tú vive feliz, tú sé una persona feliz, sonriente, al contrario, 26. Que sepan, ¿vale? 26. Que sepan que tú eres feliz, que eres libre, que no te ata ningún problema. Entonces van a decir, ¿cómo le hace este pelado? ¿Cómo le hace esa señorita, esa señora? ¿Cómo es que son felices? ¿No tienen problemas? Y tú le vas a decir, claro que tengo problemas, pero mi Dios es mucho más poderoso. Si Elías, que andaban 450 atrás de él, no pudieron. Elías, que era como yo, o sea, que caminaba igual que yo, no pudieron 450 con él. ¿Qué me va a preocupar este problemita? De verdad. Oye, que me quedé sin trabajo. ¿Qué? A Elías le llevaban los cuervos de comer. ¿Cuál es el problema? ¿Me explicó? Pero no era nomás porque Elías lo quería, porque Dios quería mucho a Elías. Es porque Elías decía abiertamente, es que yo creo en mi Dios y creo que es poderoso y creo que Él es el Dios de todos nosotros, que hoy Israel ya es una connotación para todos los que lo seguimos a nuestro Dios, ¿sí? Porque le oraba a Él, porque era valiente y le decía, porque yo estoy dispuesto a hacer lo que tú me pides, porque me lo pediste. Entonces, estos 4 ejemplos quiero que te queden como experiencia a qué te vas a enfrentar cuando empieces a leer de la palabra, cuando empieces a aprender. ¿Te vas a enfrentar a gente mala? ¿Te vas a enfrentar a gente que como que sí, como que no? A veces sí, a veces no. ¿Te vas a enfrentar con gente que al contrario ataca a Dios? ¿Y te vas a enfrentar con gente que te ataca a ti por seguir a Dios? Bienvenido, estás en el club correcto. Bienvenido, estás en el lugar indicado. No tengas miedo. No tengas miedo. Nuestro Dios tiene una cobertura y de ahí el nombre de nuestro tema el día de hoy. Impresionante. El hecho que conozcamos la vida de Elías y lo que él hizo, y que por eso está registrado en la Biblia, no es casualidad, es para que tú entiendas que sí se puede, que entienda que Elías eres tú, que te toca a ti, y más en el caso del varón. Hermano, estoy feliz por hablar de esto, me hace feliz sumamente. Me preguntaba mi esposa, ¿cuándo preguntó hace ella? ¿O hoy en la mañana? ¿Cómo le haces para de repente decir todo eso en el mensaje, en la prédica? No sé si el término es correcto. Y luego, mi amor, pues confío en 2 cosas. Confío en los talentos que Dios me dio para hablar. Increíblemente también a eso me dedico ya en la parte profesional. Pero confío que Dios me dio un talento para hablar. Y aparte confío en que Él me va a poner las palabras adecuadas. Entonces, si yo confío en eso, ¿qué me va a complicar dar un mensaje? ¿Cierto? Tal vez tú no tengas ese talento, porque no fue lo que te dio a ti tu Dios, el talento de hablar, o de dar el mensaje, o de predicar. No te preocupes, te va a dar el talento de ser una persona que sirve, o que sea el talento, por ejemplo, las personas de la música, los de alabanza, o que seas de los que siempre están al pendiente cuando hay algún enfermo o algún necesitado. Dios te dio un talento, te aseguro que los tienes. El tema es que tú dejes que Él obre en ti, y entonces tú lo entiendes, y entonces lo pones en práctica, y dices, Señor, me diste talento para algo. No fue para hacer, no sé, otra cosa. Me lo diste para que ese talento se pusiera al servicio aquí, en este lugar. En la transformación de este mundo, en la transformación de las personas que hay en este mundo, hacia ti. Entonces, yo te invito a que busques eso, y entonces hagas lo mismo que hizo Elías. Ora con verdadera fe, trabaja en tu fe, ya hablaremos en su momento de cómo puedes acrecentar tu fe. Pero hazlo con todo lo que tú tengas en tu corazón, tú encerrado, tú con Él, y reconócelo como Dios, reconoce su poder como Dios, y dile a todo el mundo que Él está contigo. Creo que mencioné la palabra la semana pasada o hace 2 semanas, una frase que encontré en una congregación que decía, David no estaba preocupado por saber la fuerza de Goliat. David está porque sabía cuál era la fuerza de su Dios.
Es decir, ¿qué te preocupa? Vive feliz, vive feliz, disfruta de las maravillas. Y los problemas, pues enfréntalos.